Para empezar, mediremos el sistema de ignición de una Honda CRF 450X modelo 2009. Para continuar, mediremos la resistencia de la bobina de encendido. Fábrica nos dice que es un cable azul amarillo y verde para tierra. Una bobina bifásica. Entonces procedemos a tomar la lectura. Y como podemos ver, nos da un valor de 235 ohms. Según el rango del manual de la motocicleta, estamos en el rango, ya que el máximo es 280 ohms. Como segundo punto, mediremos la resistencia de excitor coil o bobina de pulso, generador de pulsos hacia el CDI. Nos dice fábrica que debemos de tener un valor de 9 a 28 ohms y que proveniente de la planta viene un cable negro rojo y un cable azul, siendo la tierra. Mediremos esto. Y como vamos a observar, nos indica que tenemos 19 ohms menos las puntas, 18.6 ohms de resistencia, con lo cual estamos dentro del rango. Estaremos evaluando el voltaje de la bobina de pulso de ignición. Manual mínimo nos pide 0.7 voltios. Podemos ver, nos indica que tenemos 0.7 voltios, con lo cual estamos dentro del rango de ignición. A continuación se medirán los voltajes alternos de la bobina excitor coil o bobina de pulso. Como podemos ver, nos marca un valor de 30.6 voltios, con lo cual estamos en el rango de manual. Para la medición de la bobina de alta o de ignición, se medirá el primer terminal con la tierra para poder determinar cuál es la resistencia de la bobina. Justamente después de obtener la medición, podemos observar que es de 0.6 ohmios. Sin embargo, la resistencia de las puntas es de 0.5 ohmios, con lo cual la resistencia es de 0.1 ohmios. Con lo cual estamos en el rango, ya que manual nos indica que debemos estar en un rango de 0.1 a 0.6 ohmios. Está perfecto. Se medirán las resistencias de la bobina de alta de ignición en su fase secundaria con el capuchón incluido. Según manual, el valor normal deberá estar entre 9 a 16 kiloohmios. Es por eso que se usará el terminal primario de la bobina de ignición. Al medir las resistencias, podemos ver que muestra un valor de 10.38 kiloohmios, con lo cual estamos en el rango que nos indica manual, incluido el capuchón. Mediremos el voltaje de la bobina de alta a la hora de la bobina de alta primario a la hora de arrancar. Nos dice manual que debe alcanzar al menos 100 voltios durante una patada para lograr un adecuado funcionamiento. Mediremos cuánto voltaje nos da. Como podemos observar, varía el voltaje cada vez que damos una patada. Sin embargo, no alcanzamos los 100 voltios. Como les comentaba, nuevamente la herramienta no es la adecuada, ya que nos pide
obviamente tener un multímetro con capacidad de 10 mega ohms. Sin embargo, vemos que al patear sí varía el voltaje, con lo que podemos dar la conclusión que por lo menos sí se eleva el voltaje en cada patada que hacemos. Una batería del el modelo Honda 2009 CRF 450X. Específicamente el manual nos pide que cuando la batería esté apagada tenga al menos 12 voltios. Entonces vamos a medir. Y nos marca una lectura de 12.9 voltios. Al medir el voltaje alterno de la bobina de carga y la bobina de luces, según siendo el color amarillo, que alimenta la bombilla frontal, nos damos cuenta, tenemos un total de 12.4 voltios alternos a relente. A continuación, mediremos los voltios de la bobina de luces y la bobina de carga a 5000 revoluciones, siendo esta la que alimenta el bombillo frontal y la luz trasera. Como comentaba, no hay direccionales ya que es una moto enduro. Da como resultado 13.6 voltios, aumentando un poco, más o menos 1 voltio a 5000 revoluciones. Para medir el sistema de carga, mediremos las resistencias que hay de la planta en dos cables, que es amarillo y blanco, que salen hacia el rectificador. Los mediremos antes de llegar al rectificador. Como primer paso, vamos a medir el cable amarillo con su continuidad a tierra. Manual nos pide únicamente que haya una continuidad y como podemos ver la resistencia es muy baja, aproximadamente de 0.8 ohms, restándole las puntas. El siguiente cable también muestra una continuidad de 1.6 y una resistencia pues bastante baja. Procederemos a medir los voltios en relente y a 5000 revoluciones que llegan del sistema de carga rectificado hacia la batería. Como podemos ver, nos da un total de 5.63 voltios rectificados hacia la batería. Tomé los voltios rectificados que van hacia la batería a 5000 revoluciones y me dio un total de 6.44 voltios directos hacia la batería, con lo cual podemos decir que le está llegando un voltaje bastante bajo a la batería, con lo cual pues no carga lo suficiente. Mediremos la resistencia del cable del acelerador, del sensor del acelerador. Como podemos ver es de 5.59 kilo ohms. Sin embargo, manual nos indica que al cambiar el acelerador y abrirlo, la resistencia debería bajar. Y correcto, baja de 5 a 5.60 kilo ohms. Otro tema importante que se revisó de esta motocicleta fue la bombilla frontal, la cual no enciende. Se revisó continuidad en los cables siguiendo el diagrama eléctrico de la motocicleta y se encontró que justamente en esta parte faltaba esta conexión que es una tierra, ¿verdad? La tierra final
hacia el bombillo. Pues de momento se deberá cambiar la espiga. Procederemos a medir el amperaje o la corriente del foco frontal. Para ello ponemos nuestro multímetro en un circuito en serie para medir amperaje. Cerramos el circuito y como podemos ver prende la luz. Como podemos ver, normal de aquel lado su bobina o la bocina consume alrededor de 1.1 amperes. Como podemos ver, estamos midiendo el voltaje de la batería. Cual se encuentra alrededor de 0.6 de 1 ampere. 0.7, 0.4, alrededor de 1 ampere, lo cual la batería pues está pasando una corriente muy baja. Bueno, tomando las conclusiones de la evaluación eléctrica de la Honda CRF450X, todo está bajo manual. Todos los datos que tomamos desde el sistema de ignición, como el sistema de luces, como el sistema de carga, están dentro del manual. El acelerador también. Sin embargo, el tema que me preocupa son los voltios rectificados que arroja el rectificador, los cuales son pues bastante bajos. La resistencia de la bobina de carga está bien. El voltaje antes de llegar al rectificador está dentro del rango. Sin embargo, justo el rectificador pues se le recomienda un reemplazo.